Muy buenas tardes. Este es Espacio en Equilibrio, un programa del Instituto de la Familia IFAC, que es pues un espacio de reflexiones responsables acerca de la salud mental y emocional. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Roberto Vargas Arreola, que es doctor en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, la UIC, con área de especialización en pareja y familia, psicoanalista en consulta privada, supervisor clínico, asesor de tesis y docente en posgrado. Es coordinador del postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo de la UIC, miembro activo del capítulo México Contemporáneo de la IARC, vocal de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, coordinador del área de comunicación y difusión del Consejo Mexicano de Psicoterapia y Psicoanálisis y secretario suplente del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos. Ha publicado el instrumento clínico PRAD, Perfil Relacional para Adolescentes, y el libro La piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional a las familias contemporáneas, y es exactamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Gaby, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo. Muy bien, pues yo soy Gabriela Martín del Campo y pues he estado revisando tu libro. La verdad es que me parece que está completísimo. Tomas pues Gracias, Gaby. aspectos pues, de autores clásicos, así como contemporáneos. Yo leí por ahí algunos Sí, compañeros del doctorado y también algunos así es, maestros míos, ¿no? por supuesto. Entonces, que son pues eh, muy conocidos por mí, lo cual me dio muchísimo gusto. Me dio así como una sensación de matriz relacional, ¿no? Así es. Sí, Muy sí. bien, pues platícame cómo fue que decidiste escribir un libro sobre las familias contemporáneas. Nos interesa muchísimo a nosotros que somos pues parte del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia. Claro que sí, Gaby. Pues mira, básicamente este tema surgió de la investigación doctoral. En el doctorado en psicoanálisis me interesó abordar el tema de las neoparentalidades, las nuevas parentalidades. Y desde entonces me ha interesado seguir investigando sobre el tema. Desde esa perspectiva, las familias contemporáneas, hablando de las familias monoparentales, reconstruidas, que acceden a la parentalidad por reproducción asistida, adoptivas, homoparentales y trans, fueron las familias que abordé en este texto, en este libro. Y bueno, también desde una mirada relacional, una perspectiva relacional, como dices, a partir de esta matriz relacional, a partir de esta configuración, este coro interno, en donde varias personas participan. Efectivamente, fueron varias voces las que me acompañaron, muchos colegas, muchos autores que admiro, que reconozco, autores contemporáneos, como bien mencionas, que fui recogiendo algunas de sus ideas que me parecían pertinentes para poder pensar a la familia contemporánea. Desde ahí hay una premisa muy importante de hablar de la diversidad. Me parece que en el fondo también está esta posibilidad de poder pensar en las diferencias que nos hacen humanos y la diversidad que existe en nuestro mundo. Entonces, principalmente fue ese el motivo, lo que me guió, lo que me condujo en la labor de escribir este libro, mis propias experiencias clínicas, mis propias experiencias también personales, en términos también de poder ubicar esta conducción de una familia contemporánea. Tuve la fortuna de crecer, de desarrollarme en una familia monoparental, masculina, con un padre, 4 hijos. Entonces, bueno, el hecho también de vivir esa experiencia me motivó sin duda a poder escribir este texto, poder dar lugar a las diferencias que pueden existir en las configuraciones familiares. Muy bien. Y algo que me gustó muchísimo es que lo que refieres tú es que el psicoanálisis relacional lo que hace es determinar las condiciones básicas y suficientes para la crianza en las familias contemporáneas. Dices, Sí, más allá, pero mucho más allá de emitir juicios, ¿no? Sobre claro, lo propio, lo diferente, y más sí, allá también
sobre patologizar, es decir, sobre decir, Sí, esto está mal, digamos, esto es enfermo, esto realmente no tiene que ver con la normalidad, digamos, claro, psicológica, ¿no? sí, Dentro de, decir, qué es lo normal y qué no es lo normal? Sin, más allá de eso, es como, ¿cuáles sí, son las condiciones necesarias, digamos, ¿no? Más allá ujú, de cómo está estructurada o cómo debe estar estructurada una familia, o lo sí, tradicional de una familia, es así es. cuáles son las condiciones básicas y quién puede pues llevar el papel, digamos, de Sí, maternaje o paternaje, ¿no? Independientemente de la anatomía y independientemente de las identidades, ¿no? De así las es, Gaby, efectivamente. orientaciones. Muy bien. Pero tú hablas de lo relacional y pues me gustaría que nos dijeras qué es el psicoanálisis relacional para que las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar después porque esto queda grabado, pues les Claro, quede claro a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque hoy en psicoanálisis dicen qué cosa tan rara que es esto, pero también qué es psicoanálisis relacional. por supuesto. Ujú. Es un modelo clínico contemporáneo, Gaby, es un modelo clínico contemporáneo que pone su énfasis en los vínculos, en la trama intersubjetiva, en la trama relacional. Uno de los conceptos centrales del psicoanálisis relacional es precisamente la matriz relacional, Ujú. dando lugar a que crecemos, nos desarrollamos y nuestro origen proviene de esa matriz, de las relaciones o las configuraciones que tenemos desde el inicio de nuestra vida y a lo largo de esta, y que finalmente también nos van acompañando. Parte de la premisa del libro es poder hablar de eso, de la importancia que tiene esa matriz relacional y efectivamente más allá de la anatomía, más allá de un vínculo consanguíneo, se pueden ejercer funciones parentales, esa función de sostén, esa función de cobijo, de brindar un hogar relacional, también juega un papel muy importante en la constitución subjetiva ante los dolores de la infancia, ante el trauma severo, ante ciertas condiciones de vida desfavorables. El poder brindar ese soporte afectivo, ese hogar relacional, es uno de los aspectos más importantes que se trabajan en este libro y que, bueno, desde ese ángulo, el psicoanálisis relacional hace un modelo clínico contemporáneo basado en este concepto fundante de la matriz relacional, hablando también de esta constelación de configuraciones familiares, esta posibilidad de podernos pensar en unos otros, una mente que es compartida con otra mente, que desde ahí también se da un juego de comunicación inconsciente. Son aspectos sin duda fundamentales que desde ese ángulo y sin el afán, como mencionas, de ser normativos, de establecer criterios de normalidad y de patología, me parece que este paradigma, este modelo clínico, es adecuado para poder pensar a las familias contemporáneas. Es algo vigente, es algo que se está construyendo. El énfasis está en la relación, su importancia principalmente está puesta en la relación madre-hijo o la relación entre un infante y sus cuidadores, pero por supuesto también la relación analítica, la relación que establecemos con los pacientes, que desde ahí tenemos también la posibilidad de hacer cambios significativos, de poder dar pautas que incidan en un cambio psíquico, en un cambio emocional, que no repita estos patrones relacionales de negligencia, de violencia, de abuso, como muchas veces encontramos en algunos pacientes con este tipo de traumas. Es decir, también desde el aspecto clínico brindamos este hogar relacional. Cabe señalar que este concepto también es una propuesta del psicoanálisis intersubjetivo. Stolorow y Adler trabajaron este concepto y da lugar a un modo de contención y de elaboración psíquica de los traumas severos, la posibilidad de poder apoyar a un paciente, a una persona, ¿no? Porque también me parece que desde este libro no solo la aproximación es hacia lo clínico, sino también hacia lo social, en términos de poder dar ese soporte afectivo, esa contención, ese sostén, esa escucha, como parte también de lo que se trabaja desde la clínica relacional. Una escucha responsiva, una escucha empática, una escucha en donde estamos implicados objetivamente, en donde vamos generando estos espacios de co-creación y co-construcción junto con el paciente, esta trama en donde, por supuesto, estamos implicados emocionalmente, entre otros aspectos, son también características esenciales del modelo clínico relacional. Muy bien. Ok, entonces lo que estás diciendo es que no solo se aborda desde
lo clínico que estás explicando, pues que también uno como analista, ¿no? Como Claro, terapeuta, puede funcionar, digamos, sí, brindando las condiciones básicas para que se dé una crianza otra vez de sí, manera responsable, ¿no? así Digamos. es, Ujú. sí, Es decir, uno como sí, terapeuta puede, pero también, digamos, ajá, pones pauta y señalas las condiciones sociales para que esto se pueda dar y cómo ha sido, sí, es decir, y toda la historia de cómo ha habido estos cambios, ¿no? Es por decir, cómo ha supuesto, habido estos cambios de estructura familiar en todo este tiempo, ¿no? Pero también señalas el porqué de la resistencia a los cambios, ¿no? El porqué de ver, digamos, familias diferentes a las tradicionales, por qué las personas rechazan, digamos, estas familias contemporáneas o familias que se por constituyen de supuesto, manera diferente, ¿no? claro ¿Por que qué sí. es? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Sí, ¿Por qué la resistencia? sí, lo que he observado, Gaby, lo que he observado desde la clínica es que por momentos tenemos un gran temor de poder reconocer lo que es diferente. Es como si lo diferente representara una amenaza, un peligro para nosotros. Y desde ese punto necesitáramos disociar todo aquello que es diferente, dotarlo de características negativas, patológicas, estableciendo estos criterios normativos, estableciendo juicios de valor. Y parte también de lo que se trabaja en el libro es eso, poder reflexionar sobre esto porque nos impacta a nivel social, no solo en el tema de las familias. Por supuesto, el tema de las familias es el tema central, el planteamiento central del libro, pero en términos generales pasa. Emitimos opiniones cargadas de juicios, cargadas de prejuicios, matizadas también por ciertos miedos, ciertas ansiedades proyectados en el otro ante lo diferente, ante lo que puede representar un cambio. Entonces, bueno, esa es una de las premisas, una de las razones que desde mi punto de vista está presente, del por qué puede costar tanto trabajo reconocer y aceptar las diferencias y los cambios que trae consigo también la diversidad. Y por otro lado, también lo normativo puede dar lugar a que, bueno, desde ahí haya una funcionalidad aparente de las cosas, de tal forma que desde lo normativo, desde lo normótico, nos cuesta trabajo poder reconocer lo que sentimos. Generalmente nos basamos en lo que el otro puede expresar, en lo que las demás personas pueden reconocer como aceptable, y eso impide que podamos guiarnos por nuestra intuición, podamos escuchar nuestra propia voz, podamos dar lugar a nuestras propias ideas. Eso también es algo que he constatado en la clínica y que está plasmado en el libro. La dificultad para podernos escuchar a nosotros mismos, darle un valor a lo que sentimos por esta misma cuestión del peso que tiene la normalidad, una normalidad que, bueno, puede ser mirada desde una cuestión más patológica, más ligada a lo que, bueno, puede ser poco funcional, ¿no? Poco funcional para la persona. Así lo pensaría Gaby. Claro. Por qué decir lo diferente a mí me amenaza tanto? Porque no, o sea, creo que va más allá Claro, de la empatía, ¿no? Es decir, como que hay que llegar a un momento de darse cuenta del otro, digamos, de cómo es el otro, pero no solo esto, sino verlo desde una posición que se llama la terceridad, ¿no? O sea, sí, desde afuera, es decir, poder exactamente. ver a mí, ¿no? Ujú. Poder, o sea, el primer paso es como poderme ver a mí, ¿no? Que ya está dificilísimo. Después el otro paso es como ver al otro como diferente a mí, ¿no? Y de Sí, ahí pasar a un tercer plano donde me veo a mí y veo al otro, que es la paradoja, ¿no? Como que somos sí, diferentes, ¿no? Y al mismo claro. tiempo iguales. Al mismo Uh-huh. tiempo iguales. Sí, Platícanos cómo es esto, porque creo que eso es lo claro. más avanzado que un ser humano puede hacer, ¿no? O sea, que Sí, le facilitaría muchísimo entender, ¿no? Que claro. existen, digamos, otras cosas diferentes a él. Es decir, que le amenazaría mucho menos, ¿no? Que le da Claro. mucho menos miedo una vez que pueda entender al otro, pero no solo entenderlo, sino verlo desde una tercera posición, ¿no?
Que Así está es. complicadísimo, así que dinos, por Está favor, muy de qué estoy complicado. hablando, Sí. de qué estoy hablando. Sí, 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 por supuesto. Sí, coincido contigo, es complejo dar lugar a la presencia, dar lugar a la subjetividad, dar lugar a la mente del otro. La clínica relacional apuntala hacia eso, a poder dar cuenta de la importancia que tiene el otro en el mundo subjetivo, en el mundo intersubjetivo. Desde ahí también nace este concepto que mencionas de terceridad, en función de poder dar lugar a ese espacio co-creado, co-construido entre dos mentes, que desde ese ángulo, bueno, pues también tiene su propia identidad, sus propias características. Desde el libro se habla de un self amplio, un self ampliado que integre al otro, que dé posibilidades, que dé pautas para poder pensar en el otro, podernos aproximar al otro. No es un asunto sencillo, pensaría, porque estamos acostumbrados a poder mirarnos solo a nosotros mismos y poder reconocer que el otro puede aportarnos también ciertas ideas no es un asunto sencillo. Vivimos en una época en la cual existe mucha competencia, existe mucha rivalidad, existe esta lucha constante por mantener un equilibrio psíquico, un equilibrio emocional, y es como si el acento estuviera puesto en el sí mismo, en esta dotación narcisista, en esta cuota narcisista, individualista, que dificulta que nos podamos aproximar a lo que el otro nos brinda, a lo que los otros nos pueden ofrecer. Desde ese ángulo pareciera que existen estas barreras para podernos mirar también desde la presencia del otro, para que el otro se pueda mirar desde nuestra presencia y hacer esto que mencionas como terceridad, ¿no? Como la conjunción de estas dos mentes, dos identidades, dos inconscientes que están en juego, que se están reproduciendo, que desde esta reproducción hay un juego creativo, hay algo que resulta, hay un proceso que, bueno, finalmente da resultado en términos de esta conjunción. Sin embargo, bueno, resaltaría eso, que no es un asunto sencillo efectivamente, pero también es la apuesta. De ahí el concepto de la piel del mundo que lleva el título del libro. La piel del mundo como esta posibilidad de pensar en una membrana común, en donde estamos implicados todos con estas diferencias que nos hacen humanos y con esta igualdad que también mencionas en términos de la integridad que tenemos como personas y que desde esta perspectiva, este apoyo, esta conjunción, esta mente protectora nos ayuda, nos podría ayudar para poder llevar a cabo tareas o proyectos comunes. Eso me parece que es uno de los retos que tiene el psicoanálisis. Por un lado, salir del consultorio, o sea, además del trabajo que realizamos en el consultorio, hacer un trabajo más social. Y por otro lado, también la posibilidad de que se trabaje sobre las diferencias. Ya hay trabajos al respecto. Jessica Benjamin es una de las psicoanalistas que ha hecho grandes aportes sobre el tema. Tiene el concepto conocido como reconocimiento mutuo, ¿no? En la posibilidad de podernos reconocer más allá de esta dialéctica de poder, de amo y esclavo, en donde se dan estas premisas de control, de sometimiento, de exclusión, de discriminación, de juicios. Vivimos en una época así, una época cosificante. Y si hay personas cosificadas es porque hay otros que tienden a cosificar a esas personas. Entonces, pareciera que la lógica que vivimos es más de cosificación y no de subjetivación. En la medida en que yo le doy presencia a alguien, lo reconozco como un sujeto, reconozco su mundo inconsciente, reconozco que es diferente a mí, pero con un valor de del mismo talante, con la misma característica que yo, entonces también estoy en posibilidad de poder recibir lo mismo y hacer esta trama intersubjetiva, estas características que nos hacen humanos, ¿no? Y que se logra a partir del reconocimiento mutuo. Pensaré por ahí, Gaby. Claro, el reconocimiento mutuo, pero además esta capacidad de pensar, digamos, en uno mismo y pensar en el otro, nos da Sí, la oportunidad también, yo creo, de reparar cosas nuestras, ¿no? así Es es. decir, es, es saludable mentalmente porque yo puedo reparar cosas mías en el Sí, entendimiento del otro como otro, digamos. Pero esto así es muy es. difícil en esta época, como dices tú, porque ahora
con esta pues cuestión de las tecnologías y que todo es inmediato y la inmediatez, digamos, de las cosas, es decir, se Sí, expresan muchísimos juicios así inmediatos, todo mundo sabe de todo, ¿no? Todo mundo es sí, todólogo, digamos, opina sí, absolutamente de todo, y así es. como el ejercicio, digamos, pues más rápido es el juicio, ¿no? Es decir, el Así miedo a lo diferente y el juicio inmediato, eso no es. está bien, ¿no? Lo que nos impide, Exactamente. digamos, ponernos en el lugar de los otros e incluso, pues, sanar cosas de nosotros, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque nos impide también reconocernos, ver esta posibilidad, como dices, de reparar aquellas cosas que están dañadas, fracturadas, heridas en nosotros mismos. Generalmente utilizamos más recursos de sobrecompensación o de compensación en términos de estos déficits, ¿no? De estas características deficitarias que llegamos a tener. En lugar de reconocer la propia vulnerabilidad, es otro de los aportes del psicoanálisis relacional, reconocer la vulnerabilidad como algo natural, como un hecho natural. Vivimos también en una época en donde generalmente se asocia la vulnerabilidad con debilidad, Uh con -huh. algo de lo cual se tenga que sentir vergüenza. Y el psicoanálisis relacional apunta a que no, a que la vulnerabilidad también nos hace humanos y que el reconocernos vulnerables nos ayuda para poder sentir ese cobijo, esa mente protectora, esas manos que apoyan, esa escucha, etcétera. Uh -huh. Que esas serían como las condiciones básicas, digamos, para, Sí, para, para la crianza, digamos, así es, así es, así en es. una Sí, el familia. amor, cuidado, la protección, la seguridad, el brindar confianza, son aspectos esenciales. Y desde la mirada que tengo, el funcionamiento familiar, la configuración que puede tener la familia, es independiente a que puedan haber estos ejercicios parentales. El acento que se pone en este libro está puesto principalmente en aquellas familias, en aquellos ejercicios parentales, en donde no está de por medio un vínculo consanguíneo. Entonces, desde ese punto de vista, se ejerce una función adoptiva de amor, de cuidado, de atención, de protección, entre otras características. Incluso hay un autor que dice que incluso las parentalidades biológicas, digamos, la parentalidad biológica también hay un ejercicio adoptivo, lo cual me parece muy interesante poderlo mirar así, en términos de este acogimiento, este sostén que también se le puede brindar a un niño. Ujú. Ajá. Y si me voy un poquito más atrás, digamos, Sí, es desde el deseo, ¿no? el deseo, El deseo sí, por el ese deseo de hijo, ser madre, el deseo de ser padre, que también son aspectos que se tocan en el libro. El claro. nacimiento de una madre, el nacimiento de un Ujú, padre, ujú, cuáles son los deseos que están de por medio, cuáles son los aspectos sociales que también se atraviesan, los dilemas relacionados con la maternidad y la paternidad, ciertas características que se asocian al ejercicio de la función materna y de la función paterna. Por supuesto, también son aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta y que también se revisan en el libro. ujú. Claro, y que además ha cambiado rápidamente estos conceptos, ¿no? De tal manera que quienes fuimos educados, de cierta manera acerca de lo que era la familia, de pronto nos estamos enfrentando con muchos cambios, digamos, y con la posibilidad de formar una familia diferente, ¿no? Es decir, pero rápidamente, así como que todo fue, así como la tecnología, ¿no? Que avanzó muchísimo, ¿no? De pronto tienes que estar acostumbrando a diferentes cosas. Así También es. como el concepto de familia de pronto pues cambió muchísimo, ¿no? Y Así entonces, es. es decir, y también nuestros deseos acerca de y nuestras funciones, digamos, dentro de la familia han Así es. cambiado de pronto, ¿no? Porque hay más derechos, ¿no? Claro. Uh-huh, Sí, 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 sí. Incluso parte de los últimos apuntes que se hacen en el libro es considerar que también las funciones materna y paterna han quedado hasta cierto punto rebasadas. Hoy es importante poder acoger, poder brindar este soporte afectivo, más allá de ciertas características que se asocian a la maternidad o a la paternidad. Poder brindar ese apoyo, ese hogar relacional que se menciona ante estos traumas severos, ante estos dolores de la infancia, que también es otro de los puntos que se tocan en el libro. Estos aspectos que tienen que ver con el trauma.
el trauma de los niños, ese llanto que no convoca a que los adultos puedan acudir a poder calmar esa angustia, calmar ese llanto, los despojos en términos de ciertas características de la vida hogareña que se retiran de manera abrupta, de manera violenta a los niños, tomando en cuenta la lectura de Winnicott. Entonces, sí, efectivamente se van planteando diferentes ideas en torno a poder pensar ciertas características de negligencia, de abuso, de violencia que viven muchos niños y que desde ahí también la posibilidad de las familias contemporáneas de poder acoger, de poder contener. Claro. Y que como tú decías, bueno, que básicamente yo creo que hay posibilidad de reparación de todo esto, ¿no? Yo que me dediqué Es, mucho tiempo, digamos, a situaciones de adopción, ¿no? De familias, de niños que llegaron por adopción. Yo sí, siempre dije, todo se puede, es decir, si se trabaja, digamos, se trabaja todo acerca del deseo y todos los fantasmas relacionados, en este caso, con las familias donde los hijos llegaron por adopción, ¿no? Porque tú hablas, por ejemplo, pues de el querer, no querer ser distintos de pronto, ¿no? O sea, que son características de las familias por adopción, ¿no? Es decir, sí, no querer primero ser distintos y después estos miedos de qué pasará, sentirá. O sea, si se trabajan como todos estos fantasmas así es, de los que tú hablas, ¿no? Es exactamente. posible, digamos, hacer las funciones básicas de crianza De sin su ningún cuidado, lazo consanguíneo, digamos, sin que ¿no? haya un Es lazo decir, consumo. claro, y que todo esto se puede reparar, porque entonces antes decían, no, pues es que los niños que habían estado digamos, en una casa cuna, una casa hogar, seguramente tienen algún daño neurológico, ya no tienen remedio, incluso los primeros estudios acerca, ¿no? Sí, Del apego, hablaban sobre las relaciones materno-infantiles que habían fallado, ¿no? Hasta es decir, es, el espectro autista se relacionaba con funciones materno-infantiles que habían fallado, etcétera, ¿no? Y sí, ahora se sabe perfectamente que se puede reparar dentro de una familia, digamos, por supuesto. que tenga, que cumpla las funciones, ¿no? Que tenga Sí roles se pueden definidos reconocer, sí, exacto. si logran asumir sus características idiosincráticas como familia, sí. Si esta cuestión no los lleva a sentir una desventaja en el comparativo con la familia tradicional, sí. Efectivamente, muchas de las familias contemporáneas intentan tener un cierto ajuste con la familia tradicional. Sin embargo, el trabajo que se hace en este libro es ir en contrasentido, por el contrario, poderse mirar con sus características esenciales y desde ese ángulo también poderse reconocer, que es un poco también lo que pasa con los pacientes que acuden a consulta individual. Están permeados por ciertos ideales, por ciertas metas o expectativas ajenas que intentan cumplir con ciertos estándares sociales que también intentan cumplir y que en este trabajo que se hace no logran poder mirar estas características más particulares, más esenciales que tienen que ver con la propia subjetividad. Claro, de lo que cuando dices es verlo con adultez Psíquica, psíquica, ¿no? Es sí, decir, que no es como que tú pretendas que un adulto se comporte con el ideal moral, ¿no? Sino que exactamente. se comporte con Asumiendo sus sus responsabilidades y responsabilidades, sus acciones, sí, exacto, sus acciones, su palabra, ¿no? su palabra. Sí, Incluso ahí sus se retoma deseos. Recalcati, que tiene Uh-huh, este trabajo muy bello, que habla sobre eso, la posibilidad de poder hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestra palabra. Y efectivamente me parece que eso remite a la adultez psíquica. No se trata de cumplir ningún modelo, ningún ideal moral, como bien mencionas, sino, bueno, pues poder asumir estas características propias, poder ejercer esta función de sostén, de amor, de protección, también sabiendo de antemano que se van a cometer errores, no luchando en contra de eso, sino más bien asumiéndolo, ¿no? En esta época en la que también por momentos los padres están buscando ser siempre más, dar siempre más, ¿no? En esta lucha constante de hipermodernidad, ¿no? Asociada a la hipermodernidad, en donde pareciera que nunca es suficiente, ¿no? No basta.
no basta con las cosas que hacemos. Nos cuesta trabajo poder reconocer lo que hacemos, poderle dar lugar a lo que hacemos. Entonces, bueno, ahí está el trabajo también de poder hacer este ejercicio. Y efectivamente, este concepto de adultez psíquica es un concepto que se trabaja en este libro, que se propone en este libro, para poder pensar en esta posibilidad de asumir las propias responsabilidades, de apoyarnos en nuestra red, de poder sostenernos a nosotros mismos, sostener a un otro que está en condiciones de vulnerabilidad, como aspectos que también se trabajan, ¿no? Desde este concepto. Incluso desde lo clínico se dice, los pacientes acuden a nosotros con la premisa de que somos esos adultos psíquicos que ayudamos o favorecemos en el proceso de desarrollo subjetivo para que ellos se puedan convertir en adultos psíquicos también, que se puedan sostener a sí mismos y que puedan sostener a un otro. Por otro lado, también se menciona en el libro que por momentos nos consultan pacientes que pueden tener la sensación de que sus padres no fueron esos adultos psíquicos. Entonces ellos se tienen que hacer cargo de ellos, tienen que asumir responsabilidades con ellos. Y esa es una situación que les aqueja, que les duele, porque no fueron mirados. Desde esta premisa del falso self, winnicottiano, se puede pensar. En lugar de ser mirado, tuve que mirar al otro, tuve que hacerme cargo de él y dejar de lado lo que nacía espontáneamente, genuinamente en mí, ¿no? Entonces, ese es otro de los aspectos que se han detectado, se detectan y se reflejan en el libro en función de poder dar cuenta de esta adultez psíquica, esta búsqueda también por parte de los pacientes de convertirse en esos adultos, adultos psíquicos, más allá de una categoría de edad, ¿no? Se menciona, más allá de una categoría de edad, se trata de una característica psíquica. Claro, claro, pero este no ser mirado también es cuando se sobrecompensa, dices tú Así también, es, ¿no? así es. Es decir, no nada más es que falte, sino Sí, que se sobrecompensa. Y así entonces es, no se deja, ¿no? En esta así es, cuestión que decías que nada es suficiente, que hay que dar más, que tengo que ser el así papá es. o la mamá perfecta, ¿no? Exactamente. Se da de más y no se Como los que deja desear a ese niño, ¿no? Por lo tanto, no se le permite tener su propia identidad, porque si no sabe lo que quiere, no puede, ¿no? O sea, cuáles son sus faltas, digamos, no puede conformarse una identidad propia y entonces la identidad tiene que ver con lo que los papás esperan acerca de sí así es. mismos y por eso dan y creen que lo que le falta al hijo o a la hija Sí, es realmente lo que le falta a ellos mismos, ¿no? Y entonces exactamente. no hay manera de que esa persona tenga De su manera- propia identidad, no permiten, ¿no? La identidad, ni Así siquiera es. la separación de este hijo o hija de la casa. Y entonces se da esto que se llama como la adolescencia tardía, ¿no? Así donde los hijos Exactamente. permanecen mucho tiempo ya en la casa por necesidades parentales, nada más, Por ¿no? necesidades parentales. Sí, así es, así es, así es. Entonces la demanda está puesta en el otro, de que subsane esa herida. Sin embargo, desde la clínica relacional, desde el trabajo que hacemos con los pacientes, se busca que esta aproximación se dé desde los propios recursos, que sea el paciente quien empiece a revisar esa vulnerabilidad sin que necesite sobrecompensarla, sin que necesite que otro asuma esa responsabilidad, sino bueno, que sea el mismo paciente quien la pueda asumir. Ujú. Claro, pero también hablas de las personas que que parecen que llegan a análisis o a terapia y que todo es perfecto, ¿no? Es decir, que no ha Sí, pasado nada, yo creo que esto no lo necesito, no me siento mal, a mí no me exacto. duele, es decir, y que van a presentarle o a presentarnos, ¿no? Que todo está muy bien, o sea, que necesitan estar ahí para presentarnos que todo está muy bien y que no pasa nada, y necesitan nuestra mirada, pero no quieren ir más allá, ¿no? Así es. ¿Por qué pasa esto? Yo pensaría que tiene que ver con las expectativas externas y el peso que pueden llegar a tener, no Ujú, solo a nivel familiar, sino también a nivel social. Vivimos en una época también en donde estas expectativas pueden tener un gran peso y conllevan a que vivamos en medio o alrededor de ciertos modelos, como tú bien mencionas, modelos de maternidad, de paternidad, de familia, de belleza, de rendimiento. Entonces, ante estos modelos eh, que se vuelven imperativos, no hay la posibilidad de poder reconocer, no me siento bien,
¿no? Sabemos que también en las redes sociales no se puede mostrar, ¿no? Estas características más genuinas y las redes sociales como ejemplo, pero en términos sociales es un poco lo que pasa, ¿no? La imposibilidad de podernos mostrar desde la vulnerabilidad, como decíamos hace un momento, y que nos lleva más bien a adoptar este self en blanco que se propone, ¿no? Que se retoma a partir también del trabajo de eh, Christopher Bolas, ajá, con lo normótico, en donde precisamente, pues, en esta afección no existe una vida subjetiva, o la vida subjetiva es muy escasa, muy limitada, y más bien tiene peso la funcionalidad, el poder estar a la altura de las situaciones o las expectativas sociales, el poder rendir, la plasticidad, la flexibilidad, como aspectos que se privilegian en la actualidad, pero bueno, también sin tomar en cuenta la necesidad de descanso, la necesidad de un tiempo personal, la necesidad de poder estar en compañía de alguien, en compañía de la familia, en compañía de uno mismo. Ahí rescataré este concepto que no se menciona en el libro, pero que también es muy importante, de Winnicott, la capacidad para estar a solas en presencia de alguien, el podernos acompañar desde nuestra mirada, nuestra subjetividad. Eso no es muy común y eso hace que más bien el peso de lo externo esté de por medio y nos cueste realmente mucho trabajo poder atestiguar, poder testificar lo que tiene que ver con nosotros. Claro, porque las redes ahora se han vuelto como un manual, ¿no? Es decir, como un Sí, objetivo, es decir, a seguir. así Y es. ahorita que estás mencionando a Winnicott, me Sí, acuerdo, ¿no? Porque a Winnicott, que de pronto empezó a tener mucho peso como pediatra y como por supuesto, psicoanalista con por los supuesto. papás, ¿no? Le pidieron una vez un manual de cómo tratar a los niños, ¿no? A qué hora tienen que comer, a qué hora tienen que dormirse, cuántas veces hay que lavarlos y bañarlos y no sé qué. Y él dijo, perdón, pero yo no voy a escribir un manual para papás, para los papás perfectos, porque por los 50 así era un poco, ¿no? ¿Quién es el papá y la mamá perfecta? Sé papá y mamá perfecto, lee el libro de manual de cómo tratar a un niño. Y él dijo, no, yo voy a escribir un libro que se llama Conozca a su niño, ¿no? Más allá Sí, de usted querer ser la sí, mamá o el papá perfecto o la familia perfecta, claro. conozca por favor a sus hijos, o sea, darse a la tarea de reconocerlo como un otro, como un Como otro. un otro. Ujú. Exactamente, Y al sí. mismo tiempo, es decir, porque bueno, se trata de identificar cuáles son las necesidades de alguien que no habla todavía y al mismo tiempo tener la capacidad de verlo como un otro y separarse poco a poco de ese otro a quien he venido yo interpretando mucho tiempo, ¿no? Así Entonces, es, y ahí sí. es como el momento donde, donde se falla, ¿no? Así es. En el maternaje o el paternaje, independientemente quién lo esté llevando, Sí, ¿no? Y habla sobre claro. diferentes familias, ¿no? Sobre familias monoparentales, las familias reconstruidas, las Sí, familias por reproducción asistida, que es exactamente. un tema Un tema muy, interesante, por muy supuesto. contemporáneo e Actual, interesante, sí. claro. Claro. Las homoparentales, las trans también, y las que Exacto. llegaron por adopción, digamos, que se Por constituyeron adopción. por adopción. ¿Y Así es. qué has visto de particular, digamos? Porque, bueno, tú dices que psicoanálisis relacional tiene que empezar, pues, a tomar, digamos, a estas familias y Sí, a estudiarlas, que todavía hay un campo muy grande por el estudio de estas familias, más allá de que etiquetarlas o decir, estas familias son de esta manera, estas familias son de esta manera, sino que es decir, como encontrar, digamos, características en algunos casos, digamos, que has tratado, como que has visto, digamos, que te ha llamado la atención en estas diferentes familias, que nos pueda claro. aportar algo, digamos, como para entenderlos como un otro. Sí, bueno, pautas de comunicación. He visto pautas de comunicación en donde hay un interés genuino en el niño. El deseo de un niño, el deseo de un hijo está presente. El Ujú. deseo hacia la paternidad, maternidad está presente. Hay un cuidado a la salud emocional en términos también de, bueno, pues acudir a consulta psicológica, psicoterapéutica en estas familias. He encontrado que por momentos se vive un cierto aislamiento
un cierto aislamiento en términos de que social y culturalmente se viven un tanto juzgadas por momentos, ¿no? Me parece que hay una gran tarea que hacer, una gran tarea que hacer, entonces, bueno, también he encontrado un cierto aislamiento, pero en el nido que se construye a nivel familiar, en esta cohesión, en esta integración, hay aspectos muy positivos. Hay una equidad en cuanto a los roles que también se establecen a nivel familiar. Hay flexibilidad para adecuar ciertos patrones familiares. Hay una revisión de su parentalidad, de cómo ejercen estas funciones. Hay una revisión constante, hay una atención constante hacia eso. Entonces, me parecen aspectos muy importantes también de, un poco se dice en el libro eso, que independientemente del tipo de familia de la cual vengamos, hay que analizar cómo ejercemos la función parental, quiénes somos padres, cómo fueron las premisas de la parentalidad de nuestras familias, qué pensamos sobre la diversidad. O sea, son aspectos que tenemos que cuestionarnos. Creo que el primer paso es ese, podernos interrogar, no dar por hecho nada, no guiarnos por juicios, ¿no? Sino más bien podernos revisar. Esa es una de las premisas que pienso y a propósito de lo que he observado en la clínica con estas familias. Sí, claro, porque yo digo, de pronto, con esto de los juicios inmediatos que son más fáciles, ¿no? Sí, Encontré algo así como todos a favor de la familia, no veamos la película de Buzz Lightyear, ¿no? Es esta película que de sí, pronto se prohibió porque había una pareja como parental, ¿no? ok. Entonces, es decir, y así, ¿no? Es decir, Ajá, confunden a los niños, qué barbaridad, cómo es posible que, ¿no? Cuando, bueno, la función es esta, ¿no? Como sí, mostrar, es decir, la función de la familia es mostrar a los hijos, digamos, que sí, efectivamente existen otros, para que puedan conformar su propia identidad, ¿no? Es decir, así es. porque la idea es esta de, eso van a hacer o les van a enseñar o qué barbaridad, ¿no? Es decir, Ajá, yo creo que el tener a nuestros hijos, digamos, abiertos a la diversidad, sí, les hacen tener una identidad mucho más estructurada, digamos, ¿no? Lo que se llama así es, mucho más integrada. self-cohesivo, les decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Exactamente, que Kohut lo resalta, ¿no? La cuestión del self, efectivamente una identidad más integrada, que le Uh-huh. dé un lugar a la diferencia, Exacto. en la medida en que también podamos hacer ese trabajo con los hijos, con los niños, con las nuevas generaciones, va a repercutir en que no haya tanto arraigo, desde mi punto de vista, a defender la identidad y a dejar de lado todo lo que es diferente. En Uh-huh. esto que mencionábamos, ¿no? Si eh, yo tengo esa necesidad de arraigar mi identidad, de decir este soy yo y, bueno, dejar de lado todo lo que tiene que ver con el otro, puede dar lugar más a estas nociones de ver al otro como alguien amenazante, alguien que um, puede tener una cierta incidencia en cómo se construye la propia identidad. Y en la medida en que también esto no sea amenazante, bueno, me puedo nutrir de lo que el otro aporta, puedo asombrarme de las diferencias que existen en el mundo, puedo tener interés de conocer lo que el otro me puede mostrar o enseñar. O sea, es una mirada totalmente distinta de ver este mundo, digamos, como mucho más amplio, mucho más integrado, que, repito, es la premisa de la piel del mundo, ¿no? Este self integrado, esta membrana común, esta posibilidad de reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es que también se propone en esta premisa y se cuestiona también desde ese ángulo ciertos aspectos que pueden tener que ver con reducir demasiado las características asociadas a la función materna y paterna y el complejo de Edipo, ¿no? Que también es otro Uh-huh. de los aspectos que se van cuestionando, al menos como parte de una normativa, digamos, una normativa de constitución psíquica a partir de este concepto nuclear del psicoanálisis clásico que es el complejo de Edipo. Claro, por favor, explica desde dónde ves lo del complejo de Edipo para quien no esté Sí, muy familiarizado con el psicoanálisis. ¿Puedes, por favor? sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pues mira, sabemos que el psicoanálisis clásico se fue construyendo a partir de estos conceptos fundantes,
Entre ellos, el complejo de Edipo es un concepto fundante en términos de poder dar cuenta de que a partir de este concepto se puede entender a las neurosis y muchos conceptos alrededor, la sexualidad infantil, las identificaciones, la represión, la censura, la libido, ¿no? Que también de alguna manera se deposita hacia una figura parental, entre otras cosas. Sin embargo, la crítica o el cuestionamiento que se hace es que por momentos esta mirada puede ser reduccionista, de dar lugar solamente a estas funciones y por otro lado a establecer un modo de relación en donde se da por un lado este amor, esta libido, ¿no? Esta energía puesta en un miembro de la pareja parental, mientras que en el otro hay rivalidad, hay hostilidad, entre otras cosas. Un tanto Freud... perdón y que era del sexo contrario, además, ¿no? Tenía que... Por supuesto, exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, un tanto Freud, en sus últimos trabajos en esquema de psicoanálisis, habla de un Edipo duplicado. O sea, ahí me parece que sería un paso importante en términos de poder dar cuenta que se tiene amor, se tiene, no se puede llegar a experimentar hostilidad por ambos miembros de la pareja parental. Ese me parece que es un paso importante. Sin embargo, la premisa también de La piel del mundo es ir más allá del Edipo, en términos de dar cuenta que en la actualidad pueden haber diferentes modos de relación entre padres e hijos, no solo entendido desde el Edipo, en donde se da esta triangulación, el amor, la rivalidad, la censura, la represión, la renuncia edípica que conocemos a partir de este complejo nuclear de las neurosis. Hoy en día podemos encontrar otros trabajos que nos ayudan también a poder comprender otros modos de relación entre padres e hijos, como el complejo de Telémaco, el complejo de la madre muerta, entre otros, que, bueno, son aportaciones que el psicoanálisis contemporáneo ha tenido para poder pensar desde otro lugar la relación padres e hijos. Esta es otra mirada, ¿no? Para poder pensar también en un hogar relacional, una forma de aproximación con el otro, en términos de esta contención, en términos de esta escucha ante la vulnerabilidad. Y estamos necesitando nuevas metáforas, nuevos referentes en el psicoanálisis contemporáneo para poder pensar no solo a las familias, sino a la sociedad, a las nuevas subjetividades, las nuevas identidades, lo que está aconteciendo en el mundo. Necesitamos que el psicoanálisis, pueda ser un instrumento para poder pensar la sociedad, la cultura, la política, para poder pensarnos desde otro lugar, ¿no? Entonces, por ahí es que también se piensa en la posibilidad de que La piel del mundo nos lleve a cuestionar estas premisas más del psicoanálisis clásico, como puede ser el Edipo, dándole un lugar, por supuesto, porque, bueno, son las raíces de nuestra disciplina, de nuestro campo de estudio. Sin embargo, bueno, pues también denotar que en nuestros días existen modos distintos o pueden existir modos distintos de configuración familiar. Por eso es que también se piensa en esta posibilidad de pensarlo más allá del Edipo. Mucho más allá del Edipo y sí. Estamos hablando de que en esas familias que están constituidas de manera distinta, por supuesto sí. que hay salud mental, digamos, es decir, no por su constitución y por la manera en la que se están conformando, tienen problemas, ¿no? Ninguno. Y tú dices aquí un fragmento que me gustó muchísimo del final del libro, donde dices, necesitamos desarrollar capacidades parentales para brindar amor, honestidad, valentía, disponibilidad emocional y mente protectora para que las generaciones jóvenes puedan sostener junto con nosotros el gran peso que tienen los conflictos actuales. No podemos ignorarlo. Tenemos que escuchar la demanda de la sociedad, tal y como aprendemos a escuchar la demanda de los pacientes. Las nuevas generaciones necesitan diálogos y compromisos con la vida, con el deseo y con la alteridad, que solo un adulto que lo ha experimentado puede replicar y transmitir, que eso es bien importante, ¿no? Es decir, que un diálogo que haga que las nuevas generaciones puedan transmitir
estas formas diferentes de hacer familia y sociedad, ¿no? Es el requisito para brindar un hogar relacional y encarnar el mundo con nuestra propia piel, que paradójicamente es la piel del otro. Qué bonito, Roberto, qué bonito, me gusta mucho. No, muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, pues yo creo que ahí se condensa mucho de lo que quise transmitir en el libro. Yo creo que en esas últimas palabras se condensa mucho y bueno, pues sí es parte de lo que se propone al momento de escribir este texto. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar acerca de esto que no te pregunté, que crees que es importante? Bueno, ¿qué podría ser? Pues básicamente que este libro pues tiene este alcance de poder pensar la clínica, de poder pensar la sociedad, de poder revisarnos a nosotros mismos, de poder reconocer la diversidad. Parte de lo que también busco al momento de escribir es difundir ideas y que esas ideas puedan llegar a otros, que esos otros puedan también retroalimentar. Me parece que parte también de lo que busco, no solo con el libro, sino también en una clase, en un grupo de estudio, en un seminario, en una supervisión, es ese encuentro de mentes, ¿no? Que también aporten ideas y que puedan transmitir en otros espacios, con otros dispositivos, su propio pensar, su propia mirada. Creo que eso nos falta. Salir de estos esquemas reduccionistas o de estos imperativos sociales o de estos modelos que hay que seguir y bueno, pues atrevernos a poder cuestionarnos, a poder revisarnos, a poder escuchar al otro, a transformar nuestra mente en función de lo que el otro también nos aporta. O sea, eso me parece esencial y es también parte del objetivo de escribir este libro. Muy bien, y parte del objetivo también Parte del objetivo es de nosotros también aquí de en Espacio en nosotros. Equilibrio, y Exactamente. de que tú pienses y yo piense, y piense lo que Sí, piensas y tú piensas lo que yo exactamente. Que pienso, nos ¿no? Que escuchan. estamos Así es. haciendo aquí cuestiones intersubjetivas y Exactamente. mostrarlas, ¿no? Mostrarlas a los que nos están escuchando Por para que supuesto. también nos proporcionen su opinión, ¿no? Y su pensamiento Exactamente. y pues nos pueden escribir Comunidad aquí de superiores. en el chat, ¿no? Si Sí. alguien de los que nos está oyendo quiere escribir algo, hacer una pregunta, no tenemos preguntas hasta ahorita ni comentarios, pero este es el momento, Sí. no los veo, así que pues no tenemos preguntas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy Bueno, bien, pues ya habrá momento también de compartir el video. Si existen preguntas, con mucho gusto las pueden hacer y bueno, pues me daré la tarea también de irles respondiendo. claro. ¿No nos quieres dar, por favor, pues Sí, tus datos, te claro, digo, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu libro, tus claro, redes sociales, lo que tú puedas, para que vean el video después y lo puedan compartir también y hacerte preguntas. claro, sí, por supuesto. Bueno, pues yo laboro en la clínica Dasein Espacio de Psicoterapia, es una clínica ubicada en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Ahí es donde pueden conseguir el libro, aunque también hacemos envíos a domicilio. Entonces, nos pueden escribir al chat de WhatsApp 5520 22 06 84 y con mucho gusto podemos enviarles a su domicilio el libro. Entonces, bueno, esa es la vía de contacto, la clínica Dasein Espacio de Psicoterapia, en donde pueden buscarnos. Y bueno, mi correo electrónico, si gustan, también me pueden escribir a mi correo, es robertovarreola@gmail.com. Con mucho gusto también cualquier duda o inquietud pueden escribirme a través de esa vía y con mucho gusto también responderé. Muy bien, pues nosotros somos el Instituto de la Familia AC, ¿no? Y nuestro teléfono es 55 55 50 1279, por si nos quieren hablar, y por si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribir a ensenanza-ifac @yahoo.com.mx. También pues tenemos ahí una página que es www.ifac.edu.mx y pues nosotros hacemos también clínica, ¿no?
para familias. En este momento estamos dando terapia familiar gratis por situaciones de pandemia. Tenemos terapeutas entrenados, terapeutas familiares entrenados, sobre todo en teoría de sistemas, que somos sistémicos nosotros, pero también dinámicos sistémicos, así que, pues, bueno, te pueden buscar a ti, pueden hablar a IFAC también, ¿no? Si necesitan algo y que te busquen para cuestión de tu libro. Claro que sí, Gaby. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a IFAC por la invitación. Muy contento de platicar contigo. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Que ya no quiero que te vayas. Así. Sí, ¿verdad? Hay que seguir, hay que seguir. Bueno, pues solo eso, como poderte agradecer. Finalmente también es un gusto poder compartir estas ideas contigo, con IFAC, una institución, bueno, pues especialista en el trabajo con familias, como dices, más desde el modelo sistémico, pero sin dejar de lado también lo dinámico. Entonces es ahí donde también está uno de los retos del psicoanálisis contemporáneo, poder hacer estos puentes entre diferentes disciplinas, diferentes modelos clínicos, como en este caso es el modelo sistémico y el modelo psicoanalítico. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden establecer como diálogos, como puentes, y que, bueno, desde ahí es que nos permite construir, ¿no? Construir en estas disciplinas, desde estas disciplinas y estar en estas fronteras, digamos, interdisciplinares. De verdad, este libro es imperdible, sobre todo para los clínicos, ¿no? Tiene muchísima información, muchísima historia, casos clínicos incluso que te ilustran muy bien, así que yo lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, IFAC, y bueno, encantado de estar aquí. Muy bien, gracias, Roberto. Gracias. Muy bien. Este fue Espacio en Equilibrio, un programa del Instituto de la Familia C. Yo soy Gabriela Martín del Campo y nos vemos en la próxima